bendiga, queridos hermanos, que en este momento tan difícil que estamos atravesando, podamos tener la firmeza, la tranquilidad de saber que Dios está con nosotros. Y la palabra que el Señor trajo a mi corazón para compartirles es sobre de ser diligentes. Y cuando habla de diligencia, habla de estar preparado, estar atento, de hacer, de no dejar pasar las cosas, sino ser, como decir, velando, ¿sí? Diligentes. Y vamos a la palabra de Dios, Efesios el capítulo 5, versículos 15 y 16, está hablando y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y acá nos está advirtiendo algo muy, muy importante, que mirad con diligencia cómo andamos, qué hacemos, cómo perdemos el tiempo. Estamos quizá de brazos cruzados espiritualmente hablando, pensando que, bueno, quién sabe qué pasará. El Señor nos está advirtiendo de estar diligentes, de estar preparados, porque Él viene pronto. Todo esto que está sucediendo estaba ya preparado de Dios, por Dios, porque son sus tiempos para preparar su pueblo. Y nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, diligentemente escuchando, preparándonos. Por eso dice: no andéis como necios que dejan todo, que no se preocupan, que no se ocupan, más que no se preocupan. Y bueno, y luego sigue diciendo que andemos como sabios, con entendimiento, ¿sí? Y sabemos que la sabiduría no son los títulos que tenemos por el estudio, sino es el temor a Dios. Cuando tenemos ese temor y ese respeto a Dios, aprendemos sabiduría y seguirlo a Él. Y sigue diciendo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo, hermanos queridos, porque son malos los días que estamos viviendo. Son los juicios de Dios sobre la tierra, pero que nosotros estemos preparados. Aprovechemos este tiempo de estar adentro, de no poder congregarnos, de no poder estar reunidos con nadie, que podamos tener ese tiempo para Dios, de buscar a Dios, de entender las cosas de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de leer su palabra, para estar allí preparados, porque los tiempos son malos. Es muy profundo todo esto, pero vamos a otro versículo. En Timoteo, el segundo de Timoteo, capítulo 2, también dice, el capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y acá nos está advirtiendo algo importantísimo. En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, y le dice: procura con diligencia, no te quedes, sino sé diligente de presentarte a Dios aprobado. ¿Y qué quiere decir aprobado? Cuando en los colegios hay que hacer alguna, como decir, que tienen que los chicos estudiar y prepararse para dar un examen, tienen que estar preparados para ser aprobados, si no, termina ahí. Y acá Pablo le dice a Timoteo estas palabras: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Presentarnos a Dios, no delante de una persona. Los alumnos de las escuelas, que es hermoso estudiar y qué lindo
cuando tenemos los maestros que nos enseñan. Pero presentarnos a Dios es como decir, bueno, estudia y presentate ante Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y acá está hablando de obrero. El obrero, ¿qué hace? El obrero trabaja, hace algo, no está cruzado de brazos. Por eso le dice que se presente con diligencia y que trabaje, que sirva, que haga algo. Y cuando nosotros tenemos esa diligencia, el Señor nos va a poner en nuestro corazón de hacer algo, de lo que Dios nos ha dado de hacer a cada uno, o hacer más de lo que muchas veces nosotros creemos saber, que el Espíritu Santo nos da la gracia para poder hacerlo, de servir, de trabajar para Dios de una manera u otra. En este tiempo es diferente nuestro trabajo, aparte de lo que se hace diario, pero es ahí justamente lo importante, de ser un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y sigue diciendo que usa bien la palabra de verdad. Y hoy en día hay muchos que usan esta palabra a modo de ellos, la acomodan para bien humano, sin entender que esta es la palabra de Dios, que es la palabra de vida, que es la palabra de verdad, que como dice también su palabra, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, nosotros tenemos que estar firmes en la verdad. Eso es estar aprobado con Dios, con nuestro Maestro Divino. Entonces, que mantengamos la verdad, porque hoy hay tantos que dicen tantas cosas distintas y cambian y tergiversan la verdad y la hacen creer que es verdad, pero no lo es. Por eso el apóstol Pablo le insiste que él esté firme en la verdad, que nosotros estemos firmes en la verdad, pase lo que pase, digan lo que digan, quien crea lo que quiera creer. Nosotros conocemos la verdad. Jesús dijo que Él es la verdad, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es la verdad. Y nosotros tenemos que estar firmes en esa verdad. Gloria a Dios. Otro punto que quiero tratar en este momento es de confianza. Vamos a 1 Juan, es la confianza. Tenemos la base de la diligencia, de ser un obrero aprobado, de seguir, de servir con todo el corazón y en la verdad. Pero tenemos que tener confianza, no perdamos nunca la confianza. Y vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y que dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y nosotros sabemos, cuando nosotros oramos, muchas veces pedimos muchas cosas, pero algunas no es la voluntad de Dios. Y con el tiempo entendemos que no fue la voluntad de Dios para bien nuestro. Cuando el Señor Jesús subió al monte a orar, cuando antes Él de ser crucificado, que subió con sus discípulos, su oración ¿cuál fue? En una de las partes dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabemos que la voluntad de Dios es para bien, es perfecta, es para nuestro beneficio. Nunca es para mal. En el momento quizás no nos damos cuenta, pero luego vemos el resultado. Por eso no perdamos nunca la esperanza, que nuestras oraciones son oídas delante de Dios, llegan delante de Dios, son respondidas a su tiempo y a su voluntad, porque todo lo que Dios hace, les repito, es para bien. Leemos otro versículo al respecto y que habla en Proverbios, el capítulo 14. Proverbios 14. Aleluya. Proverbios 14, versículo 26, muy conocido, pero tiene un significado tan profundo.
que alimenta nuestra fe y nuestra esperanza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. Fíjese que acá, aparte de exponernos, como decir algo que nosotros recibimos en el temor de Dios, y cuando habla del temor, como decía anteriormente, es tenerle respeto, obediencia a la palabra, mantener la verdad como hemos leído, mantenernos firmes en su palabra. Disculpe. Ahí nos está enseñando algo muy importante. El temor de Jehová es la fuerte confianza. Cuando nosotros nos tomamos de la palabra de Dios, estamos firmes en la verdad, tenemos una confianza plena que Dios va a hacer. Y acá da una promesa: y esperanza tendrán sus hijos. Mis hijos, tus hijos, tendrán esperanza si yo permanezco en el temor de Dios y me mantengo firme, confiando en Él. Amén. Un versículo más en Isaías, el capítulo 30. Isaías 30, versículo 16, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Fíjense que dice algo tan lindo, ¿no? En descanso y en reposo seréis salvos. Y en este tiempo es difícil estar en descanso, tranquilo. No habla de dormir, no está hablando de eso. Habla de un descanso espiritual, de una tranquilidad espiritual, de una paz interior, de esperar en Dios nada más, porque Él tiene todo el control. Este es un tiempo difícil, lo sabemos todos, y estamos allí, tenemos que estar alertas, vigilantes, para esperar el momento que el Señor venga. Pero acá está diciendo: en descanso y en reposo seréis salvos. Si yo he confiado en Dios, si yo creo en Dios, si tengo Cristo en mi vida, yo no tengo que tener temor, no tengo que estar desesperada por qué pasará, y miren lo que está pasando. Y habla en tranquilidad, en reposo, seréis salvos, confiadamente. Hay muchos ejemplos que podríamos poner, pero no alcanza el tiempo. Pero es bueno ir profundizando. Y acá dice de tener un descanso, descansar en Dios, descansar en sus promesas. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, porque yo estoy contigo para sostenerte, librarte. Tantas promesas maravillosas de parte de nuestro Dios. Y eso es lo que está queriendo decirnos en esta parte de su palabra. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y cuando nosotros estamos tranquilos y no hacemos las cosas como a nosotros nos parece, como creemos que debemos hacerlo, sino estar quietos, espiritualmente atentos, alertas, nada más, y esperando en Él, solo eso, en descanso, descansemos en Él. No nos carguemos con tanta aflicción, tanto peso, que hay necesidad de esto, que hay enfermos que mueren. Tenemos que orar por ellos. Yo lo hago todos los días y me da muchísima pena la gente que se muere y que no tiene a Cristo. Eso es muy triste, muy doloroso. Pero no podemos hacer más que orar, y cuando se nos viene la oportunidad es hablar de Cristo y mantener, volvemos nuevamente, la verdad en el temor de Dios. Por eso la confianza que tenemos en Dios tiene que estar ahí firme, descansar en Él, porque Él prometió y Él cumplirá. Gloria a Dios, Él cumplirá sus promesas y no dejará a sus hijos desamparados.
Como dice también la palabra, ninguno de mis hijos, de sus hijos, mendigará pan. Ninguno de sus hijos estará a la deriva, así, descuidado de parte de Dios, porque Dios es nuestro Padre y Él nos protege y Él nos cuida. Pero tenemos que descansar, así como los niños chiquititos descansan en los brazos de sus padres, de su mamá, especialmente cuando son bebés, y descansan, están en los brazos de su mamá, de su papá, y descansan porque saben que están bien cuidados. Nosotros tenemos que también tener ese descanso. Aleluya. Eso es lo que más importa y lo que más tenemos que buscar. Y por último punto, esperanza. La esperanza. Y que dice también la palabra que la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Por más que hoy en día digamos a la gente, yo tengo esperanza que todo esto va a pasar, tengo esperanza que va a venir algo maravilloso. Yo tengo esa esperanza, hermanos, porque lo siento en mi espíritu. Después que termine toda esta tormenta, todo lo que hoy estamos viviendo, va a venir una gran lluvia divina de Dios haciendo obras maravillosas, gloriosas, a través de quienes, de los que estuvieron vigilantes, de los que tuvieron confianza, de los que tuvieron esperanza, descansaron en Él y se prepararon. Leemos este versículo, Joel 3:16, dice, Jehová rugirá desde Sión. Y cuando habla desde Sión, también se refiere a la iglesia, aparte del lugar, diría hebreo, pero en este caso también se refiere a la iglesia. Y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Qué hermoso. Dios rugirá por lo que está sucediendo hoy y sucederá aún, pero acá nos está dando una palabra de aliento, de ánimo, y que dice, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Él será nuestra fortaleza y nuestra esperanza, porque Él es nuestro Dios, el que una vez nos llamó, el que una vez nos dijo, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado, ¿para qué? Para que nosotros podamos conocerlo, y tenemos el gran privilegio, el honor de conocer a nuestro Dios, nuestro Padre. Este Dios glorioso que hizo cielos y tierra, y el mundo está en su mano. Por eso tenemos que tener, primeramente, ser diligentes, tener confianza y esperanza. No perdamos la esperanza, no perdamos. Hay muchos versículos para leer, pero no hay tiempo para eso. Pero usted estudie, busque las palabras y profundice y verá cómo su alma se llena de la palabra de Dios, se alimenta. Es maravillosa. Que Dios nos dé esa fuerza, esa esperanza y esa confianza para seguir adelante. Dios los bendiga grandemente. Crezcas tú y cada día seré más como tú. Volvemos a decirle al Señor, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré
quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y le volvemos a decir desde el comienzo al Señor: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Oh sí, Señor, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Oh sí, Señor, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, y te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y una vez más al comienzo le decimos al Señor: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Oh sí, Señor, queremos menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Oh, claro que yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Sí, Señor, y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, y te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, y te entrego mi voluntad. Gracias a ti, Señor, a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dígale al Señor en esta hora: yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Aleluya. Señor, que tú puedas crecer en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, Señor, y nosotros vayamos menguando, y tu hermosa presencia, Señor, sea aquella que pueda crecer cada día en cada una de nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque sabemos de que tú eres aquel el que obra en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Sí, Señor.